En los próximos minutos vamos a describir el proceso conocido como la meiosis o división celular sexual. Así se describe la meiosis. Como vimos en nuestro video anterior, la meiosis la definíamos como el proceso por el cual una célula diploide o 2N es capaz de dar origen a 4 células haploides o N. Tenemos 1, 2, 3, 4 células haploides que cuando maduran se convierten en los gametos, que son las células que después van a dar origen a nuestras células sexuales, los óvulos y los espermatozoides. Estas células que tienen la capacidad de generar los gametos se las conoce como células germinales y están localizadas en nuestros órganos sexuales. Entonces, la mitosis es el proceso por el cual se genera a partir de una célula germinal los 4 gametos haploides. Ahora, vamos a hablar un poco específicamente de la mitosis. Para eso borremos esto, si nos dejamos un poco de lugar y hablamos sobre la meiosis. La meiosis, al igual que la mitosis, como vimos en la división celular no sexual o asexual, la meiosis está dividida a su vez en 2 fases. Lo escribí mal, vamos a ponerlo así. Meiosis. La meiosis, vamos a decir que está dividida en la meiosis 1 y la meiosis 2. Y a su vez, cada una de las procesos de meiosis 1 y 2 están divididos en las mismas 4 fases que describimos para la mitosis, que era la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Acá igual, las 4 fases, la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, vamos a ir describiendo paso a paso qué es lo que ocurre en la meiosis 1 y qué es lo que ocurre en la meiosis 2. Si se acuerdan de nuestro video anterior, cuando vimos que las células ¿se acuerdan? En el ciclo celular había una gran interfase en la que las células, en la fase S específicamente, duplicaban el material genético. O sea, el ADN se duplicaba. Entonces, en ese momento lo que ocurre es que los cromosomas empiezan a tener sus cromátides hermanas. Un cromosoma ahora tiene el doble de la cantidad genética, tiene su cromátide hermana, unida por supuesto por el centrómero. Bien. Lo que ocurre es que si nosotros focalizamos, por ejemplo, en un par de cromosomas, el par de cromosomas número 7, como ejemplo nada más. Este par de cromosomas, nosotros sabemos que este cromosoma fue heredado de mi madre y este cromosoma fue heredado de mi padre, con lo cual estos 2 cromosomas no tienen exactamente la misma información genética. Este par de cromosomas se dice que son cromosomas homólogos. Porque si bien tienen la misma información respecto de qué genes están contenidos en el cromosoma 7, no toda la información genética va a ser exactamente la misma. Si pudiera dar un ejemplo, supongamos que en el cromosoma 7 estuviera el gen para color de ojos. Los 2 cromosomas 7 van a tener ese gen, pero puede que en el caso de mi cromosoma paterno codifique para un color de ojos azules y en el cromosoma materno codifique para color de ojos verdes, con lo cual depende de cuál sea el código genético que existe en cada uno de estos genes. Se dice que estos cromosomas son homólogos. Y esto es importante para poder entender cómo va a ocurrir la meiosis 1 y la meiosis 2. Vamos a ver acá abajo entonces específicamente la meiosis 1 o primera etapa de la meiosis. Lo que va a ocurrir aquí es que
se van a separar los dos cromosomas homólogos, o sea, uno para un lado y uno para el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la célula madre que teníamos acá, la célula madre, va a producir, o célula germinal, también habíamos dicho que se dice, va a producir dos células hijas, de las cuales cada una va a llevar un cromosoma a cada una de las células. ¿Son estas células hijas iguales genéticamente? No, no lo son, porque no lo son justamente porque cada cromosoma no lleva exactamente la misma información genética. Uno lleva el cromosoma de origen materno y el otro está llevando el cromosoma de origen paterno. Y eso va a ocurrir para cada uno de los 23 pares de cromosomas. O sea que esta célula va a tener 23 cromosomas y esta otra célula va a tener otros 23 cromosomas. Se dice que estas células son haploides. Bien, pero igualmente cada una sigue teniendo el doble de información genética, porque dijimos que los cromosomas normalmente tendrían una sola cromátide. Esto de tener las dos cromátides es cuando se duplica, con lo cual todavía nos falta una división más. Y esa segunda división es justamente la meiosis 2. Entonces, donde en la meiosis 2, cada una de estas células se vuelve a dividir para formar nuevas dos células hijas, y ahora sí, cada una de estas cromátides se va a separar, como lo vimos exactamente igual que en la mitosis, para dar lugar. Para dibujar esto, o para darle, vamos a dibujar una de las cromátides en verde, para poder mostrar que en un caso vamos a tener esto, y en el otro caso, la otra célula, lo que se va a llevar es la amarilla. Con lo cual, el resultado final de la meiosis es 4 células haploides con, dijimos, cantidad de ADN igual a N. ¿Sí? Es el número o el tipo de cromosomas. Cada una de estas células al madurar va a generar, dijimos, los gametos que luego se convertirán en nuestros óvulos y espermatozoides. Y esto es básicamente la base de la meiosis o la división de nuestras células sexuales.